para la administración del republicano, que habla de invertir más de 175 mil millones de dólares para proteger a su país. Hoy en el mapa, la cúpula dorada, el sistema antimisiles de Estados Unidos. Lo analizamos. Bienvenidos. Por esta razón les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos claves para entender la propuesta de la administración de Donald Trump. Estados Unidos y su sistema antimisiles. Vamos a desplegar en nuestro mapa a ese país, los Estados Unidos, identificado con los colores de su bandera. Hay que decir que el presidente Donald Trump anunció la construcción de un sistema de defensa antimisiles que lleva por nombre la cúpula dorada, similar al domo de hierro de Israel creada el año 2011, pero en términos de tecnología mucho más avanzado, el cual incluye misiles hipersónicos, misiles balísticos y misiles de crucero, un proyecto que le permitiría a Estados Unidos interceptar estos proyectiles lanzados desde cualquier parte del mundo. Un proyecto que tendría un costo de 175 mil millones de dólares, con una inversión inicial de 25 mil millones de dólares, y se espera que esté culminado para finales del año 2029, cuando Donald Trump llegase al fin de su mandato. El mismo estaría dirigido por el general Michel Glutein, vicejefe de operaciones espaciales de la Fuerza de Estados Unidos. El escudo podría incluir interceptores, sensores espaciales, sistemas de energía dirigida como láser, capaces de destruir misiles poco después de su lanzamiento. El gobierno de Canadá está en conversaciones activas con los Estados Unidos para sumarse a este megaproyecto. En nuestro mapa le mostramos cómo va a funcionar este sistema. Vamos a identificar el detector que rastrearía los posibles misiles enemigos y enviaría también la información a esos interceptores. Una vez con la información recibida, localizaría de manera precisa, dice el proyecto, pues destruiría el misil enemigo y activaría el sistema de defensa desplegando el armamento disponible para destruir a ese misil enemigo. Así se vería el domo, la cúpula dorada, como la llama la administración de Donald Trump, un proyecto que fue presentado, recordemos, en la sala oval de la Casa Blanca. ¿Qué implica esto? Hoy lo analizamos con nuestros invitados. Nos acompaña desde México Ernesto Carmona. Ernesto, te recibimos en el mapa. Gracias por tu tiempo para Telesur. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Pablo? Un gusto. Muchas gracias por la invitación. A usted por atender nuestra llamada. Definamos los conceptos. Cúpula dorada, la que presenta la administración del Trump. Pero ¿para qué? ¿Para protegerse o simplemente es una narrativa de provocación? ¿Cómo lo podemos leer? Pues a mí me refiere o me parece de pronto como algo similar a las murallas en la época medieval, ¿no? Cómo se protegían las ciudades mediante estas estrategias de amurallar ciudades. En este caso es una estrategia defensiva de Estados Unidos. Veamos en un contexto en el que pues se está perdiendo la hegemonía económica y también la hegemonía política en el mundo. Por un lado, pues ahí están potencias emergentes como los BRICS, liderados por China en la parte económica, y tenemos también la parte de política, pues un cuestionamiento fuerte sobre la narrativa de la prevalencia de la democracia, o que Estados Unidos es realmente una democracia. Entonces, pues en este contexto Estados Unidos está haciendo una especie de muralla defensiva para garantizar que sea intocable. Al menos eso es la narrativa, eso es lo que vemos en el proyecto. Me parece que sí es desata una carrera armamentista, un nuevo capítulo en esta Guerra Fría, que ya tiene varios capítulos en la que ha declarado Estados Unidos con China y en Rusia principalmente. Y este es un nuevo capítulo en donde Estados Unidos busca poner la escala más alta en la cuestión armamentista, de modo que pues obliga a los otros competidores a emular su gasto militar. Esto en un contexto en el que Estados Unidos está endeudado, ¿no? En un contexto en el que, como ya dije, Estados Unidos está perdiendo la hegemonía económica, pues
quizá nos pueda recordar aquel episodio en los años 80 de Ronald Reagan con la iniciativa de defensa estratégica y que se le llamó popularmente el Star Wars, ¿no? Pero en aquel momento Estados Unidos pues estaba en un contexto muy diferente, con una Unión Soviética en aquel momento con problemas económicos, y ahora pues tiene potencias emergentes muy competitivas, con mucha fortaleza económica, que están organizadas, y en este me parece que sí es más como una iniciativa más defensiva que ofensiva, pero justamente como queriendo buscar una manera en la que se vea fuerte al interior, trate de poner la carrera militar en marcha, movilizar sus recursos económicos y tecnológicos en este sentido para disparar o salir del brete económico en el que están, y de esta manera también movilizar recursos para que tenga un nuevo empuje económico que se esperaba se tuviera, por ejemplo, con la economía verde, y que no ha sucedido del todo en la economía mundial y en Estados Unidos en particular. Ahora, en medio de este contexto, Ernesto, ya se ha pronunciado China y también se ha pronunciado Rusia. Ambos están en alerta por la política de expansión militar, que así la han calificado a este domo dorado que quiere implementar la administración de Donald Trump, en un salto tecnológico además. Pero ¿protegerse de quién? Es la gran pregunta, porque con el avance tecnológico, pues el repunte va más, o la balanza se inclina más hacia favor de Rusia y sobre todo de China, tomando en cuenta que si el domo pretende de alguna manera neutralizar el acercamiento de misiles, pues va a ser casi imposible. O cómo leer el hecho de que los mismos sean inclusive hipersónicos. Tendrían que estar muy, muy de cerca los radares antimisiles o de esta misma cúpula activada. ¿Qué representa esto también en medio de una economía golpeada como la que tiene la de Estados Unidos? Pues es un gasto fuerte, ¿no? Como decíamos, y sí, efectivamente China y Rusia han expresado ya preocupaciones de que se está, China lo ha dicho muy claramente, ¿no? Se está están protegiendo los intereses de Estados Unidos, o están avanzando los intereses de Estados Unidos a costa de la seguridad de los otros actores internacionales. Me parece que estamos transitando evidentemente hacia un mundo multipolar. Cada vez se está consolidando más esto. Estados Unidos mismo lo reconoce, lo ha reconocido el propio vicepresidente J.D. Vance, y en ese sentido pues está entendiendo que esta es una forma de amurallar. Como plantean esta cúpula dorada, es como en diferentes niveles, ¿no? Que va a tener diferentes niveles, como, insisto, como decía al principio, como en estas murallas de Constantinopla, que era una muralla hacia lo marítimo, una muralla terrestre, una muralla más cercana a la ciudad, de una forma de hacer capas, ¿no? Porque también hay que tener en cuenta que no solo será la estrategia física, sino también que no pueda ser hackeada, ¿no? Que tenga dificultades para ser hackeada esta estructura, si es que en algún momento se consolida. ¿Qué puede pasar? O sea, no necesariamente, y como lo mismo que hizo Ronald Reagan, no necesariamente es que se vaya a crear o se vaya a hacer una realidad este proyecto, sino que va a detonar el gasto militar. Esta inyección de gasto militar va a detonar una serie de gastos en tecnologías que pueden tener aplicaciones civiles y militares, pero bueno, en este caso están diciendo principalmente militares, pero que lo que busca es impulsar a Estados Unidos de nuevo en la carrera tecnológica que está perdiendo en muchos campos. O sea, hay algunos campos donde todavía tiene predominio, pero en muchos campos está perdiendo la carrera tecnológica, principalmente frente a China, ¿no? En la parte armamentística contra Rusia. Tiene armamento que no es comparable con el que tiene Estados Unidos. Pues más bien es un pretexto para inyectar estos recursos, poner en marcha todo su aparato científico, despertarlo, ponerlo a trabajar para que pues se reactiven en la competencia y no se queden atrás más rezagados de lo que ya están en muchos campos de la tecnología actualmente. Efectivamente, China y Rusia pues, están preocupados porque esto implica también que exactamente vaya a tener aplicaciones militares con socios que están cerca. Ernesto Carmona, como siempre, por habernos acompañado y compartir su análisis, sobre todo con
nuestros televidentes en torno a esta propuesta que lanza la administración del republicano Donald Trump. En tema de tecnología sería también interesante conocer qué tan factible, qué tan real es la implementación de este sistema antimisiles de la administración del republicano. De esto y más vamos a hablar al regreso de la pausa y lo hacemos revisando nuestra escala. Esta vez a través del portal web que es Fuser News, que está titulando de la siguiente manera. Lo colocamos en la pantalla del mapa. China desarrolla material para evadir la cúpula dorada de Trump. Un equipo de científicos de la Universidad de Zhejiang en China ha logrado un material de camuflaje capaz de evadir la llamada cúpula dorada. El proyecto de defensa antiaérea anunciado recientemente por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha señalado que este material puede camuflarse en los rangos de infrarrojos de onda corta, también de media y larga, y hasta la onda microondas, inclusive a temperaturas de hasta 700 grados Celsius, cuya innovación reside en una estructura compuesta de varias capas, una que le protege de la humedad y una inferior que facilita su adhesión a la superficie subyacente. Decía de manera enfática, nuestro dispositivo alcanza una temperatura operativa máxima y de capacidades de disipación de calor que superan el estado de arte en materia de sigilio, también simultáneo de infrarrojos y microondas a altas temperaturas. Así lo explicaba también a Show China, donde este profesor Li Qian, jefe del equipo detrás de todo este avance tecnológico. Por eso decíamos a nuestro invitado, con el avance tecnológico que tiene China y que tiene Rusia, aunque sea una de las narrativas que implementa la administración de Donald Trump, qué tan efectiva podría ser su cúpula y sobre todo tecnológicamente qué tan real podría plasmarse. De esto y más hablamos al volver. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Ustedes recuerdan esa imagen, aquella imagen que había marcado el momento de la implementación de los aranceles recíprocos por la administración de Donald Trump a más de 193 países en el mundo. Y es que el Tribunal Internacional de Comercio de los Estados Unidos ha decidido bloquear parte de la política arancelaria impuesta por el presidente Trump sobre las importaciones de numerosos países, al considerar que Trump se está excediendo, escúchese bien, en sus poderes. Un panel de jueces falló a que el Congreso no delega una autoridad ilimitada en el mandatario para que use la ley con estos poderes económicos en emergencias internacionales. Hace énfasis a 1977, el IEEPA, donde las órdenes de aranceles mundiales y represalia exceden cualquier autoridad otorgada al presidente. La IEEPA para regular las importaciones por medio de aranceles. ¿Qué quiere decir esto? Le está diciendo justamente esa corte que Trump no puede exceder, es decir, no tiene facultades infinitas para imprimir aranceles y haber pasado por encima del Congreso. De esto vamos a hablar con nuestra invitada. Ana Esther Ceseña nos acompaña en directo desde México, analista internacional, experta también en tema geopolítico. Ana Esther, qué placer tenerte en el mapa. Gracias por tu tiempo para Telesur. Igualmente, Paola. Un gusto. Ana Esther, mientras Donald Trump teje una narrativa una vez más mediática, habla de una cúpula dorada con una inversión millonaria, pese a que su economía está golpeada y sobre todo cuando hoy recibe, y no sé cómo calificarlo, si como un revés, como una medida precautoria de que no tiene los poderes infinitos como él nos hace creer a través de los medios de comunicación. ¿Qué decir de este movimiento? Mira, pues sí, efectivamente es un movimiento que lo que intenta, creo yo, limitar es esta presidencia imperial que está ejerciendo Donald Trump. Es decir, el primer llamado es: no hay un solo poder en la nación, hay tres poderes, está el legislativo y está el judicial, y todos tienen sus atribuciones y todos tienen que respetarse mutuamente, que eso es uno de los límites que Trump ha estado pues rompiendo, ¿no? Forzando como para ampliar sus posibilidades.
posibilidades de maniobra. Eso por un lado, que es muy importante porque es restablecer la institucionalidad interna en Estados Unidos, que está también muy descuajada en este momento. Y por el otro lado, bueno, sí es un golpe fuerte a Donald Trump en sus políticas, es un golpe quizá de rescate a la nación estadounidense, porque ese 10% de aranceles, digamos, lo que le están limitando es la tasa general, ¿no? de aplicación de aranceles, y entonces esa tasa general inmediatamente ha repercutido, incluso antes de ser puesta, ya estaba repercutiendo internamente en Estados Unidos, y la situación interna es muy complicada, está muy frágil, porque el costo de la vida ha subido muchísimo y la situación del empleo es muy incierta y además se está deteriorando, de manera que también hay ahí como una alerta para detener esta fragilización de la sociedad estadounidense en este momento, porque en este momento acababan de aprobar, que ahí es un cuello de botella muy difícil en este momento, a ver cómo lo resuelve Trump. Acaban de aprobar que la tasa impositiva disminuya, ¿no? O se controle. Eso quiere decir menos recursos para el Estado, pero además le quitan la obtención de estos aranceles con los que él estaba contando. Entonces, bueno, ahí es otra merma presupuestaria, y entonces lo que le queda en este momento es la deuda, pero seguirse endeudando en la situación en la que la economía estadounidense está es también muy riesgoso, porque puede llevar a un colapso, ¿no?, muy fuerte, y es parte del pleito entre la Fed y Donald Trump, ¿no? Porque la Fed está intentando proteger la posibilidad de que no se llegue a este colapso, y Trump, digamos, en su estilo tan agresivo, tan explosivo, ¿no?, tan expansivo, pues mueve los indicadores, mueve las políticas de manera que puedan tener un efecto de respuesta, pero de repente quizá no midiendo suficientemente el impacto que tiene dentro de la propia nación estadounidense. Y en medio de ese panorama tan complejo, Trump insiste en construir esta cúpula dorada. La gran pregunta es, ¿con qué dinero, verdad? Vamos a compartir contigo, Ana Esther, nuestra leyenda para poder también analizar este otro escenario. Esto reseñaba el presidente Donald Trump después de haber arremetido durante esta semana contra la propia administración de Vladimir Putin, sí, el presidente ruso. No solamente al momento de recibir esta determinación del Tribunal de Comercio que le dice alto allí con la implementación de algunos de sus aranceles. Él señalaba, me reuniré con Zelensky y Putin si es necesario. Estoy trabajando en Putin, pero no me gusta lo de los últimos días, señalaba el mandatario estadounidense. Ana Esther, analizando este escenario, el presidente se refería a la respuesta que está dando Rusia ante los ataques con drones que no han dejado de tener como blanco inclusive posiciones civiles en territorio ruso. Rusia dice que va a defender su territorio y a su población, sin embargo, no descarta que continúen las reuniones de contacto, esas negociaciones directas a las que ha llamado la administración del propio presidente Vladimir Putin. Cuando Trump decía, voy a aplicar sanciones si esto no avanza, hoy también decide retroceder en ese paso. ¿Qué está leyendo Trump en medio de todo este conflicto cuando ha prometido culminar con lo que sucede al este de Europa al llegar al gobierno, pero ya ha pasado más de 100 días y ese escenario aún no se materializa? ¿Qué representa? Mira, es muy complicado y tiene por eso tantos vaivenes, pero una de las cosas que Trump quiere asegurar es el acceso a Zaporilla, ¿no? El acceso a ciertas cosas que hay en Ucrania
y que de repente todas están ya quedando bajo el control de Rusia. Y entonces está, me parece a mí, calculando cómo hacer la negociación para no perderlo todo. O sea, a Trump lo que menos le interesa es, por supuesto, salvar a Zelensky. Con Zelensky tiene muy mala relación y tiene claro que complica en vez de resolver. Lo que le interesa a Trump es la negociación con Rusia. Y sí la lleva en este estira y afloje porque de repente siente que puede presionar, pero el problema es que la respuesta de Rusia no ha permitido justamente que presione, porque ante cada presión Rusia tiene una respuesta que no es frontal con Estados Unidos, sino más bien es de búsqueda de otras rutas. Entonces, sanciones, bueno, tiene rutas asiáticas, en fin, tiene una serie de campos donde puede hacerle frente a todas estas sanciones de manera que ya no le preocupan a Rusia. ¿Cómo detener entonces el avance de Rusia en Ucrania? Bueno, tiene que ser con negociaciones, pero las negociaciones en este momento están muy complicadas porque además, bueno, Europa está tomando un giro muy... pues yo diría muy atrevido, porque mucho más allá de sus fuerzas y de sus posibilidades, Europa, digamos en la voz ahora del alemán, de Merkel, está incitando a la guerra, o sea, incitando a la confrontación con Rusia, Sí. a través del apoyo a Ucrania. Ana Esther, tú estás tocando un punto que creo que es clave. Tú dices, de alguna manera Trump tiene que sentarse a dialogar. ¿Tú crees que con todos estos movimientos, pese a la narrativa de crear en medio de todo ese movimiento comunicacional de que Estados Unidos sigue teniendo un enemigo y que tiene que reforzar su seguridad, invertir más dinero a través de la OTAN, pero en el fondo China, Rusia, Irán y el sur global en su conjunto están haciendo retroceder a esa política de confrontación de la propia administración de Trump y de su propia hegemonía? ¿Lo podemos leer así también? En parte sí, o sea, yo creo que lo que tenemos que leer es que Trump se está dando cuenta de que necesita establecer otro tipo de relaciones justo con ese frente que tú estás mencionando, Rusia, China, Irán, incluso Corea del Norte, ¿no? Que están ahí implicados. Hasta yo diría, ahí habría que agregar algunos sujetos tales como Al-Zarolá o algunos que efectivamente los han puesto en problemas y están demostrando que Estados Unidos no tiene el ejército más poderoso del mundo, como ellos siguen insistiendo, que no tiene las capacidades tecnológicas en el terreno, pues ni productivo en general, pero ni militar, por supuesto. Y entonces su cúpula dorada es, me parece a mí, un pretexto para dos cosas. Una, aumentar, pero exorbitantemente, el presupuesto militar, porque necesitan trabajar en fortalecer las capacidades militares. Y otra es empezar a justificar una ocupación militar del espacio, porque es allí donde va a estar una de sus principales confrontaciones con China, digamos, mediciones de fuerza con China, ¿no? China está muy avanzada en tecnología espacial, ahora lo demuestra con estas defensas al domo dorado, pero en muchos campos está muchísimo más avanzada, y esto está poniendo en un problema a Estados Unidos, porque efectivamente se le está desmoronando como todo ese poder que estaba sustentado en la superioridad tecnológica. Ya no la tiene, ya está, pues digamos, en disputa, ¿no? Y en muchos terrenos, pues tiene, digamos que, asumir
su nueva posición, su nueva medida y entrar en negociaciones con todos estos otros poderes emergentes. La OTAN ahí no pesa. O sea, la OTAN de repente le estorba, de repente le ayuda, ¿no? Digamos, sí, se está moviendo ahí, pero se está moviendo de una manera tan errática, porque la propia OTAN, o yo diría Europa, los líderes europeos, no están entendiendo estos vaivenes adecuadamente y de repente se van por una pista y resulta que ya no era esa. Pero Trump está intentando justo que Estados Unidos no quede en tan mala posición frente a estos otros grandes poderes, grandes potencias que, bueno, ya no pueden ser ignoradas en la escena mundial. La clave, sin lugar a dudas, nos brinda Esther Ceseña en este programa para entender qué hay detrás de este megaproyecto que ha lanzado el presidente Donald Trump, y así lo ha explicado en la Sala Oval, de esta cúpula dorada para poder detectar estos misiles de un supuesto enemigo, diríamos, para tratar de no perder su hegemonía. Gracias, Esther, por tu tiempo para el mapa y para Telesur. Finaliza el programa y lo hacemos revisando nuestro vector. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las tres claves sobre este tema. 1. Domo de oro. La inversión millonaria que pretende hacer Trump pese a la crisis económica que atraviesa su país para interceptar misiles durante la llamada fase de impulso, justo después del lanzamiento, cuando el cohete aún está ganando altitud. El problema es que esta fase dura apenas minutos, inclusive en algunos casos segundos, y requeriría interceptores posicionados casi sobre las zonas de lanzamiento, algo inviable, más aún tomando en cuenta el avance tecnológico que tienen China y Rusia. 2. Freno. La decisión de la Corte de Comercio Internacional podría generar que muchas empresas podrían verse obligadas a reconfigurar sus cadenas de suministro, adelantando envíos a Estados Unidos por temor a que estos aranceles vuelvan a entrar en vigor si se revierte la decisión en una instancia superior. Hablamos de la apelación. Pero por donde se vea, es un duro revés para un presidente que cree que tiene los poderes absolutos, y no es así. 3. Diálogo. Todos estos movimientos están obligando a Trump a salirse un poco de su política de confrontación y chantaje, retrocediendo con Putin en aplicar sanciones. Esto podría hacernos entender que el nuevo mundo que surge está cambiando. La OTAN se niega a desaparecer y con ella la hegemonía de un Estados Unidos, y para eso debe seguir invirtiendo en la guerra, pero no podrá con la inversión tecnológica porque no tiene los recursos para hacerlo. Soy Paola Pérez y nos vemos en una próxima edición del Mapa.